Buenos días, bienvenidos a nuestra tercera sesión de nuestro ciclo de seminarios web definiendo el camino hacia la transformación sostenible de su empresa. Un espacio que hemos preparado con todo nuestro equipo de profesionales para poder compartir con ustedes aspectos que consideramos sumamente relevantes en el camino ESG. Qué bueno, Diana, que se escuche muy bien. Gracias por estar acompañándonos el día de hoy. En nuestra tercera sesión vamos a estar conversando acerca del rol de la auditoría interna en los aspectos ESG y para nosotros además es un día muy especial porque vamos a compartir esta sesión con nuestros compañeros, socios también de KPMG en Perú. Entonces, me pasan la siguiente lámina, por favor, para irlos presentando. Les voy a pedir, por favor, a mis panelistas del día de hoy que enciendan sus cámaras. Mi nombre es Sara Carrillo, soy gerente del área de gobierno, del servicio de riesgo, cumplimiento y gobernanza en KPMG, específicamente para los servicios de sostenibilidad y cambio climático. Los voy a acompañar durante toda la sesión como moderadora de este espacio, atendiéndoles por el chat cualquier inquietud que tengan, pueden inscribirnos por acá. Y nuestros ponentes del día de hoy va a ser la señora Yaneli Márquez, socia líder de gobernanza, riesgo y cumplimiento en KPMG. Además, nos acompaña de KPMG Perú Renzo Urdinavia, quien es gerente senior de servicio de Risk Consulting en KPMG Perú. También de KPMG Perú tenemos dos invitados especiales que al final vamos a tener una conversación con ellos sumamente interesante y ahí les pido que cualquier pregunta que tengan, pues por favor nos las vayan dejando, bien sea por el panel de preguntas y respuestas o por el chat para aprovechar el espacio con estos especialistas y nos puedan comentar. El señor Marcelo de Angelo es socio de Risk Consulting en KPMG Perú y la señora Beatriz de la Vega es socia de asesoría tributaria en KPMG Perú. Muy complacidos de tenerlos el día de hoy con nosotros. Seguramente va a ser un espacio muy enriquecedor. Esta sesión va a ser grabada y luego la vamos a compartir con ustedes a través de nuestro canal de YouTube, en donde también van a poder encontrar hasta este momento las dos primeras sesiones. La primera estuvo relacionada a todo lo que es la parte, digamos, introductoria de los aspectos ESG y de sostenibilidad, donde nos acompañó Yaneli Márquez y nuestro socio director Ramón Hostos. Y tuvimos una sesión el mes pasado también relacionada a todos los aspectos de gobernanza. Ya esto está publicado en el canal de YouTube y próximamente vamos a guardar esta presentación. Yo voy a apagar mi cámara, voy a dejarlos con Yaneli Márquez y Renzo para que los acompañen en esta sesión y nos vemos en un rato nuevamente en la sesión de preguntas. Gracias, Sara. Y bueno, bienvenidos Renzo, Marcelo y Beatriz por acompañarnos hoy en nuestra sesión. Nuestra agenda, digamos que la hemos enfocado en dos aspectos principales de presentación. Yo que les voy a conversar del entorno de ESG, como para ponernos un poco en contexto. Y luego Renzo nos va a conversar del papel que está jugando hoy el auditor interno en este proceso de la transformación sostenible y hacia el final pues tendremos nuestro panel de discusión. Así que como les comentaba Sara, les invitamos a que nos dejen sus preguntas en el chat para así poder pues compartir experiencias. Eh, Cuando hablamos del entorno de ESG, Sofía, si quieres, bueno, pasamos a la siguiente lámina. Yo creo que aquí lo importante es, primero, es ponernos en contexto, ¿no? De qué está pasando en Venezuela y en el mundo, ¿no? La transformación sostenible actualmente es uno de los mayores retos que están afrontando las organizaciones, las empresas, y que cada vez se está convirtiendo en una referencia fundamental a la hora de invertir en una compañía. O sea que los inversores actualmente ven qué están haciendo las empresas con respecto a la sostenibilidad, para poder definir si se invierte en ellas. Entonces, en ese camino, los inversionistas lo que están exigiendo es que se incorporen en los modelos de negocio los aspectos ambientales, los aspectos sociales y los aspectos de gobernanza. Recientemente, nosotros en KPMG Venezuela tenemos un estudio, el cual es llamado pues, la empresa venezolana 2022. Recientemente salió
el lunes, el viernes, perdón, no lo tengo muy claro, pero fue recientemente estos días, donde cubrimos varios aspectos, pero aquí quiero pues conversarles sobre los aspectos de sostenibilidad y ESG que resumimos en este estudio. Em, de acuerdo digamos, esta encuesta, el 69% de los ejecutivos encuestados consideraron que sus organizaciones en Venezuela están integrando la sostenibilidad y los criterios de ESG en su modelo de negocio. O sea, esto es una muy, muy buena noticia. Y esto, cuando lo analizamos con respecto a nuestro primer estudio de sostenibilidad ESG en Venezuela, que llevamos a cabo en el 2020, encontramos que el 39% de los ejecutivos encuestados señalaron que para su empresa el tema de sostenibilidad resultaba fundamental o estratégico. O sea que en nuestro primer estudio de sostenibilidad hablábamos de que los ejecutivos estaban visualizando un 39% que era fundamental para el negocio. Sin embargo, en este reciente estudio, los ejecutivos están mirando en un 69%, o sea, un avance significativo. Por otro lado, las amenazas ambientales y sociales de la compañía pueden generar impactos económicos y reputacionales importantes que deben ser atendidos por la alta dirección. Y en ese estudio, pues entendemos que el 80% de los líderes empresariales consideran que la información sobre temas de ESG que generan sus organizaciones es útil para anticipar los riesgos, lo cual demuestra que la alta dirección está tomando mayor conciencia de los riesgos que se están atravesando de ESG y que los están incorporando en su toma de decisiones. También el 75% de los ejecutivos que encuestamos percibe la inclusión, la diversidad y la equidad como aspectos prioritarios en su organización. 75% es un buen número, donde vemos a IDE, pues inclusión, diversidad y equidad, lo están visualizando como un aspecto que trae beneficios importantes para las organizaciones, porque es más probable que los equipos diversos sean más innovadores y creativos y comerciales, y que las culturas de trabajo que sean inclusivas, pues se posicionan para el éxito, para retener el mejor talento. Otro aspecto que tiene que ver con el cambio climático, el cual pues representa uno de los grandes retos digamos, para el mundo en el siglo XXI. En ese sentido, el 64% de los encuestados perciben como un riesgo para la cadena de valor de su organización la escasez de insumos y materias primas por eventos asociados al cambio climático. O sea que también nuestros ejecutivos están visualizando también o están conscientes de que el cambio climático les va a traer riesgos relacionados a su cadena de suministro. Y el 95% también de los ejecutivos que encuestamos considera relevante la inclusión o la incorporación de los criterios de ESG para la toma de decisiones de inversión en sus empresas. O sea, que cuando están tomando decisiones relacionadas con la inversión, están viendo los aspectos de ESG antes de, digamos, colocar un dinero en una inversión. Si pasamos a la siguiente página, por favor, Sofía, quiero también traer nuevamente nuestra segunda encuesta de auditoría interna en Venezuela, que la llevamos a cabo entre 2021, 20 y 21, donde allí el 35% de nuestros ejecutivos del área de auditoría interna indicaron que sus equipos actuales carecen de competencias y habilidades en temas de sostenibilidad. O sea que eso estamos hablando de hace un año, donde corrimos esta encuesta, que esto es lo que están visualizando los mismos equipos de auditoría interna, ¿no? Y 3% de los ejecutivos encuestados indicaron que uno de los riesgos que enfrentaron que afectarán a las compañías venezolanas luego del COVID-19 fue el cambio climático y sostenibilidad ambiental. O sea, aquí en este caso sería un 3%. Si seguimos como referencia también al estudio de sostenibilidad ESG que les hablaba hace un momento, el 39% indica que están incluyendo los aspectos de ESG en la planeación estratégica.
también dice en el 55% que conoce las tendencias de ESG y un 54% está diciendo que no reporta los temas de ESG y 54% no conoce bajo qué estándar o bajo qué norma se están reportando los asuntos de ESG. Digamos, esto es un poco para ponernos en contexto. Más adelante, pues vamos a hablar del marco de reporte y de los temas de cómo incluir en la estrategia los aspectos de ESG. Entonces, un poco ya entrando en materia, vamos a hablar a grandes rasgos de los aspectos fundamentales de los criterios de ESG. Yo los invito, tal cual como les decía Sofía, les invito a que revisen el primer seminario web que hablamos de la introducción a la sostenibilidad y luego en la serie número 2 que habla del gobierno corporativo en los aspectos de ESG para, digamos, ampliar más esta breve descripción de los aspectos o los criterios de ESG. Nosotros debemos pensar que la información que ahora se está generando para los auditores internos, para que los auditores internos puedan, digamos, contextualizar las situaciones y características específicas de su compañía y cómo incorporar los temas o los aspectos de ESG en su programa o en su plan de auditoría. ¿Yo qué recomiendo? Bueno, efectuar ejercicios de benchmark frente a lo que llamamos las buenas prácticas aceptadas mundialmente, pudiese ser un punto de partida para que el auditor interno pueda posteriormente incluir los aspectos en sus actividades que tienen que ver con la tercera línea de defensa. Entonces, primero, pues yo quiero partir de qué es ESG, qué es ESG, y luego hablarles en grandes rasgos sobre la estrategia y gobierno, sobre la gestión de riesgos y oportunidades y sobre el marco de reporte. Luego, Renzo pues, va a profundizar viéndolo desde el punto de vista de auditoría interna. Cuando hablamos de la E, pues sabemos environment o ambiente. ¿En qué consiste? Pues identificar y evaluar la relación que existe entre las prácticas empresariales y el medio ambiente. Entonces, el cambio climático se ha convertido en un factor muy preocupante para la mayoría de las empresas. Recuerda que les comentaban que aquí en Venezuela nuestro estudio hablaba de que el 80% ya está preocupado por el cambio climático. Algunos indicadores claves son la emisión de gases de efecto invernadero, el consumo de recursos naturales, la pérdida de biodiversidad en los ecosistemas, la deforestación o la transición hacia una economía circular. Cuando hablamos de los aspectos sociales, es cómo se integran el impacto que tienen los recursos humanos y los grupos de interés, o sea, y en el resto de los grupos de interés en las compañías. Por ejemplo, cómo se están haciendo referencia a los derechos humanos, cómo se está invirtiendo el capital en capital humano, cuáles son las prácticas laborales, la salud, la seguridad ocupacional, la gestión que se hace también en la cadena de suministro, o sea, cómo nosotros también involucramos la cadena de suministro para evaluar los aspectos sociales o cómo me afectan los aspectos sociales a mi organización, la formación o la relación con las comunidades locales y algunos otros aspectos como la inclusión y la diversidad. Cuando hablamos de gobierno, que también se refiere entonces a los indicadores relacionados con las estructuras internas de la empresa, las políticas y las tomas de decisiones en los procesos y cómo estos factores repercuten en diferentes grupos de interés, por ejemplo, la estructura de gestión y el liderazgo, las relaciones laborales, las políticas que establecen los principios de independencia, la transparencia, la rendición de cuentas, la promoción de buenas prácticas, la lucha ante la corrupción, el fraude, el blanqueo de capitales. Digamos que cuando hablamos de gobierno corporativo, pues tenemos que asociarlo a la ética, a la transparencia, a cómo afrenta la corrupción y el fraude. Y digamos que esto en nuestros países de Latinoamérica, pues es un punto muy, muy importante.
O sea que, en otras palabras, cuando hablamos de gobierno, se refiere a la inclusión de elementos de buenas prácticas de gobierno en nuestras compañías, y el reconocimiento que tiene el papel fundamental que juega los accionistas, los clientes, los empleados y todos aquellos que están afectando las decisiones empresariales. Entonces, que eso es a muy grandes rasgos, que es estos tres criterios de ESG. Luego, quiero pues, verlo desde el punto de vista de la estrategia y de gobierno. El gobierno, pues, de la sostenibilidad desempeña un papel muy importante, ya que es, digamos, como el ADN, pues es la carta, es la ruta que define cómo va a ser la estrategia empresarial y la responsabilidad social corporativa en materia de ESG. Entonces, para su gestión existen dos principales componentes. Primero, cómo va a ser esa dirección estratégica, y segundo, cómo va a ser el proceso de supervisión de la alta dirección. Entonces, la alta dirección va a ser entonces la responsable de dirigir la estrategia y la implementación de lo que se quiere lograr en materia de ESG, definiendo las actuaciones que llevarán a cabo y nombrando, digamos, a esos líderes o a esos encargados que van a encargarse de definir o de llevar a cabo esa estrategia de ESG. Y también va a definir cómo va a ser el proceso de supervisión y quién va a realizar esa supervisión. Luego, pues es también responsabilidad, digamos, de la alta dirección, es integrarlo en la estrategia corporativa, cuál va a ser su visión, cuál va a ser el propósito de la organización, cómo quiere verse, cómo quiere ser reconocida en el futuro. Entonces, allí es que cuando define su propósito, la incluye en su estrategia corporativa y, por supuesto, lleva a feliz término o inicia, digamos, su plan de acción. ¿Ok? Esto es un proceso que se debe llevar con una visión a largo plazo. No es un proceso que, digamos, que hoy iniciamos un proceso de transformación sostenible y lo vamos a lograr muy rápidamente, ¿no? Esto es un cambio cultural dentro de la organización que abarca todas las áreas de forma transversal, y que todos tienen un rol significativo en este proceso de implementación o de llevar a cabo la transformación sostenible. Luego, si hablamos de la evaluación y la gestión de los riesgos y oportunidades de ESG, entonces, después de pasar a fijar una estrategia, pues debemos establecer cuál es la prioridad, porque, como les decía, pues un proceso muy amplio, y deben establecerse cuáles son las prioridades y cuáles son los aspectos materiales que debe identificar la compañía para que se lleve a cabo pues este proceso de transformación. Y eso le permitirá definir cuáles son estos riesgos que van a ir asociados con la implementación, pero también que van a ir a traer lo que tiene que ver con las oportunidades relacionadas con la implementación. Entonces, allí juega un papel importante el análisis de la materialidad. Lo hablamos pues bastante o ampliamente en nuestro seminario web número 2. En los términos de ESG, pues yo diría que la materialidad es es como la fijación o el umbral a partir del cual ciertos temas sociales, éticos, ambientales son considerados relevantes o significativos para la empresa de forma interna, pero también para todos sus grupos de interés. Y yo sé que eso es un tema para nosotros los auditores, un tema pues que nos hace ruido, porque nosotros los auditores siempre, cuando nos hablan de materialidad, lo vemos desde un punto de vista numérico. Entonces, ahora, cuando hablamos de materialidad desde el punto de vista de ESG, es algo que, que es más cualitativo que cuantitativo. Y en este aspecto, pues los auditores deberían entonces, cuando hablamos, o los auditores internos, cuando hablamos de materialidad, debemos pensar en ese doble materialidad, ¿no? Desde un punto de vista financiero, numérico, y desde un punto de vista
cualitativo desde el punto de vista de materialidad cuantitativa cuando evaluamos los aspectos de ESG. También, bueno, debemos pasar al último punto que tiene que ver con los marcos de presentación de información de ESG. Cuando nosotros, pues como auditores internos o las compañías también están acostumbradas a presentar información financiera. Y ahora, pues, uno de los grandes retos es presentar información no financiera. Y yo creo que todos aquí pudiesen preguntarse o decirse, bueno, nosotros estamos acostumbrados en nuestros informes de gestión informar indicadores no financieros. Y aquí es importante o relevante que esto es un punto de partida, pero no es un informe de sostenibilidad y no está, digamos, alineado a marcos de reporte estándares, que también Renzo más adelante nos va a hablar de estos marcos de reporte, y que requieren de ciertas normas, así como se presenta información financiera, ciertas normas para presentar y revelar la información relacionada con sostenibilidad y ESG. Entonces, bueno, ya aquí en esta lámina hemos hablado de estos tres criterios de ESG, que son y cómo deberían ser un proceso de implementación partiendo de la estrategia, de la incorporación de los riesgos y cómo llevar a cabo los procesos de reporte de la información, y que cada vez pues se está exigiendo mayor revelación de información no financiera. Los inversionistas, todas las partes de interés, están requiriendo que se incorporen mediciones de qué se está haciendo en relación a la parte ambiental, con relación a la parte social y, por supuesto, con la parte de gobernanza. Si pasamos a la siguiente página, por favor, siguiente slide. Un momento. Ok, aquí quiero hacer especial énfasis en diferenciar cuando hablamos de una estrategia de corto plazo. Y nosotros estamos acostumbrados o estamos definiendo estrategias que pudiesen verse en el corto plazo. Y en esta columpio, en este peso, ¿qué está pasando ahorita en las organizaciones? Las organizaciones le están dando un valor primordial al retorno del accionista. ¿Ok? Por eso es que lo vemos en una esfera muchísimo más grande. Y luego, pues el peso que están teniendo las regulaciones, pues como retorno de la inversión. Y en un menor grado, vemos que los clientes, la sociedad, los empleados y los proveedores están pequeñitos, digamos, en esa incorporación de la estrategia. Entonces, entender ESG es un proceso que va mucho más allá de la responsabilidad social corporativa. Y eso es otro aspecto que debemos tener claro, que la responsabilidad social corporativa no es sostenibilidad, es parte de la sostenibilidad, pero que no es sostenibilidad. Nosotros en nuestras organizaciones hemos estado viendo la responsabilidad social corporativa, nada más, digamos, hablando en actividades de filantropía, a través de donaciones, a través de promoviendo voluntariado, promoviendo el reciclaje. Y esto, digamos, que debe pasar más allá de una estrategia de corto plazo para mudarnos a un foco de una visión de largo plazo, que lo que busca es la creación de valor compartido para todas las partes de interés. Y entonces este gráfico que tenemos aquí, este columpio que tenemos aquí, ya no va a ser tan grande el accionista, ya no va a ser tan mediano los reguladores y tan pequeño las otras partes de interés, sino que busca un equilibrio y que, digamos, que la sociedad o que la empresa tenga una responsabilidad con todas sus partes de interés, buscando ese foco o partiendo de qué es lo que quieren nuestras partes de interés de nosotros como organización. Y allí pues vamos a tener una estrategia de sostenibilidad que, por ejemplo, va a tener, por supuesto, los valores de voluntariado son muy importantes, pero ya no vamos a estar pensando en un reciclaje, sino vamos a estar pensando es cómo no generar
productos que dañen el ambiente. Entonces ya no sería reciclaje, la mayoría viene en un proceso de transformación y estaríamos hablando, por ejemplo, de economía circular. Ya no estaríamos pensando solamente en filantropía, en dar dinero, sino cómo educar, cómo concientizar a todas nuestras partes de interés y cómo dar más de lo que nuestra organización es para todas sus partes de interés. Entonces, digamos que en líneas generales, esto es como un contexto de ESG. Y bueno, les dejo a Renzo, que va a conversar en profundidad de los temas de auditoría interna, desde la visión de auditoría interna. Gracias, Renzo. No, gracias, Yaneli. Y bueno, buen día a todos. Muchas gracias por atender a esta sesión. Yo muy contento de poder compartir estos conceptos con ustedes. Y qué importante, ¿no? Digamos, para poder engarzar todo lo que Yaneli nos ha comentado, palabras como transversal, como materialidad, como información financiera y no financiera, y este cambio de mindset, ¿no? De pasar de un foco de corto plazo a largo plazo, de transacciones enfocadas solo en objetivos financieros a relaciones más fuertes con los stakeholders, con todos los stakeholders, porque como dijo Yaneli, no solamente los accionistas deben ser nuestro principal stakeholders, sino también la comunidad en general. Y la comunidad en general involucra a los clientes, proveedores, comunidades, opinión pública, ¿no? ONGs. Eh, y todos ellos tienen expectativas, y esas expectativas tienen que ser recogidas, como mencionó Yaneli. Esa mentalidad, digamos, de actuar a través de manera declarativa en nuestra gestión ESG para pasar a tenerlo engarzado en la estrategia y exactamente como dijo Yaneli, ¿no? Dejar de hablar de reciclaje para hablar sobre gestión de residuos dentro de una estrategia, de un marco de inversión y de niveles de apetito de riesgos. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Ya cuando hablamos de materialidad, ya cuando hablamos de apetito de riesgos, ya cuando hablamos de información financiera y no financiera, vamos entrando al lenguaje del auditor, ¿no? Y qué duda cabe que los riesgos, digamos, de ESG son riesgos que deben estar transversales y son transversales a toda la empresa. En láminas anteriores, Yaneli hizo un listado, digamos, de todos los aspectos que pueden haber en la E, que es la parte ambiental, la S, social y gobierno corporativo, ¿no? Y que conforman, digamos, debemos recogerlos como auditores dentro de nuestro universo auditado, ¿no? Definitivamente hay aspectos materiales. Esta materialidad, dado que sabemos y nos enfrentamos con el reto todos los días, los recursos son limitados en horas, en recursos, en capacidades, y tenemos que establecer esa materialidad como auditores, ¿no? E ir de la mano con la estrategia, con el negocio, ¿no? Pero hay temas muy importantes que no deben, digamos, pasar desapercibidos o estar fuera de nuestra selección, ¿no? Y es cómo el cambio climático está afectando, por ejemplo, nuestra cadena de suministros, ¿no? Cómo desde nuestra posición en la industria, en la comunidad, estamos creando ese impacto positivo en el medio ambiente a través de la concientización sobre los recursos escasos, sobre la gestión de residuos, sobre el cuidado del agua, la eficiencia energética, ¿no? La reducción de las emisiones, yendo al aspecto social, abrazando los conceptos de la diversidad, de la igualdad de género, y también materializándola en las empresas, no solamente a niveles generales, digamos, sino también viendo por escalafones, ¿no? No solamente en puestos operativos, sino también en puestos más de decisión. Y los auditores estamos llamados a ver que esto se ha establecido de manera adecuada, con métricas, y después se pueda medir, ¿no? Y ya pasando al gobierno corporativo, que digamos está relacionado a los temas de ética, de transparencia de la información, digamos, el relacionamiento con funcionarios públicos, los temas de lavado de activos, soborno y corrupción, ¿no? Y ya temas, digamos, de comunicación con el directorio, con los accionistas, esto de transparencia. Como auditores, digamos, estamos más acostumbrados
y es más natural auditar temas de gobierno, ¿no? La gobernanza, si somos en cualquier sector, pero si estamos, por ejemplo, en el sector financiero, somos altamente regulados y el gobierno corporativo debe ser bastante robusto. Sin perjuicio de que en el resto también, porque hay reguladores en todas las industrias que nos obligan a poder cumplir las regulaciones. Entonces, es un tema que estamos acostumbrados. El tema social también, digamos, eh, auditamos los procesos de recursos humanos, el tema de incentivos, ¿no? La gestión de proveedores, ¿no? Y los hemos visto transversalmente. Tal vez el reto, que Anelia hablaba de retos, y el reto para los auditores es ver las capacidades para ver cómo nos enfrentamos a auditar los aspectos ambientales. Aspectos ambientales que son bastante más técnicos, que requieren de personal que tenga eh, certificaciones o consultorías de expertos que en el tiempo vayan dejándonos conocimiento para que después nosotros como auditores podamos replicar en el tiempo nuestras evaluaciones, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta todo este universo vital que es parte de los temas, acá vemos temas financieros y no financieros porque ESG es todo, ¿no? La parte de gestión de riesgos está involucrada en los tres aspectos y hoy en día dejamos de hablar de filantropía, dejamos de hablar de reciclaje para hablar de sostenibilidad en el tiempo. Y como auditores, la mejor radiografía para saber si es que nuestra empresa tiene una estrategia de ESG es preguntarnos a nosotros mismos. Nuestra empresa, ¿qué conocemos de ESG? ¿Cómo sabemos si nuestra empresa está aplicando la estrategia, la difusión? Si realmente estamos creando impacto positivo, estamos hablando de crear impacto positivo, ¿no? Y en el camino, en todo este tiempo, los auditores nos hemos venido preparando, ¿no? Esa preparación que ha venido a la mano con la transición de nuestro rol, de un rol menos de auditorías de cumplimiento, menos de muestras, a ir más hacia la asesoría, asesor de confianza, a analizar universos para preservar, digamos, la pérdida de valor, identificar perfiles inadecuados, el tema de los soft skills, ¿no? Para poder comunicar aquellas brechas, aquellos riesgos, nos ha ido preparando para este camino de ESG que es trascendental, y trascendental porque nos aleja al corto plazo para ir a preguntarnos cómo quiere ser la empresa reconocida de 3 a 5 años y crear esa confianza pública, ¿no? Y nosotros somos los llamados a poder verificar y si finalmente la empresa aún no es robusta o está en niveles de madurez aún bajos o comenzando, pues nos toca ser de asesores de confianza, asesorar a través de la consultoría, ¿no? A través de los marcos, a través de los marcos de los benchmarks internacionales y poder poner estos asuntos en las agendas de los directorios, ¿no? Por favor, vamos a la siguiente lámina. Entonces, esta trascendencia, este rol que tenemos en auditoría, podemos delimitarlo en 5 pilares importantes, ¿no? Estamos llamados a poder reforzar nuestro posicionamiento como auditores internos en la empresa. Qué duda cabe que por nuestro rol tenemos conocimiento, podríamos decir, holístico, ¿no? De manera razonable de todos los procesos de la empresa. Entonces, el primer ejercicio es comenzar a ver de nuestro mapa de procesos, de nuestro universo auditable, es hacer la clasificación de qué procesos inciden en qué aspecto de ESG, ¿no? Y sin dejar de lado la importancia tradicional del aseguramiento, porque tenemos que ver si las decisiones, si los controles mitigan los riesgos y las decisiones que se toman de negocio, de inversión, están dentro del apetito de riesgos, si el apetito de riesgos ya abraza los temas de ESG hoy en día, y hacerlos visibles al directorio, ¿no? Esa es la parte de aseguramiento. Y la parte de consultoría de la que ya hemos conversado, ¿no? La necesidad de poder identificar y hacer visible que la coyuntura hace necesarias que si queremos ser sostenibles en el tiempo, que si queremos ser reconocidos y queremos que en épocas disruptivas nuestros stakeholders volteen como empresa y nos protejan,
necesitamos desplegar temas de ESG. Esto se ha visto en la pandemia. Muchas empresas en la pandemia, como el sector financiero, por ejemplo, los stakeholders no necesariamente apoyaron a las empresas, sino más bien fueron detractores, pese a que muchas empresas financieras comenzaron a realizar donaciones, ¿no? Entonces, incidimos nuevamente que en el momento complicado salir a hacer una donación, si yo no he trabajado, transicionado, un camino para crear esa confianza, para decirle a la sociedad yo soy importante y genero este impacto positivo, va a ser simplemente abrir la ventana para decirlo rápido y mal y botar el dinero, ¿no? Entonces, esto de acá es una inversión, no es filantropía por filantropía, ¿no? Entonces, este rol de consultoría, de concientización, nos llama y nos posiciona como rol estratégico en la empresa por nuestra cercanía a la gerencia, a los directores, ¿no? Después hay ejercicios de risk assessment y priorización. Estos ejercicios de materialidad importantes que deben acompañar la estrategia del negocio, las grandes inversiones, los cambios regulatorios, eh, los nuevos negocios, nuevas geografías con nuevas particularidades gubernamentales, regulatorias, ¿no? Skills y talento necesario. Lo habíamos hablado hace un rato. eh, Social y gobierno corporativo, tal vez estamos más acostumbrados a realizar nuestras evaluaciones, y el tema ambiental es ser conscientes que necesitamos tener esa capacidad, ¿no? Va a depender, digamos, en mayor o menor medida en dónde, en qué industria estemos, y cualquier industria en realidad tiene más o menos de impacto ambiental, ¿no? La organización del trabajo. Esta organización del trabajo va a permitir hacernos conscientes de cómo comenzar a abordar estas evaluaciones. Acá es importante tener en cuenta que si la empresa no se encuentra en un modelo maduro, como habíamos mencionado, no podemos darle énfasis al aseguramiento, sino comenzar a ser consultores, ¿no? Y que nuestros informes, que ya vienen a ser las técnicas de reporting, sean elaborados de manera adecuada, tal vez como informes especiales, tal vez no dentro de nuestro informe anual, de nuestro plan anual de auditoría aprobado, sino como un informe especial, que no tenga el rigor, digamos, de una calificación, sino más bien de un advisor, ¿no? De un exponer, para que después de ello pueda ser ingresado de repente con el rigor a nuestro plan anual. Si estamos en una empresa con mayor nivel de madurez en los temas, definitivamente tiene que ser parte del rigor de nuestro plan anual, ¿no? Entonces, estos aspectos confluyen, como auditores tradicionalmente lo han venido siendo, y tenemos que ir aterrizándolos en estos aspectos de ESG, ¿no? Eh, y como les comentaba, ¿no? Esta transición que hemos venido de las muestras al universo, de soft skills, etcétera, también han venido acompañadas de tendencias. El Instituto de Auditores Internos cambió nuestra metodología de 3 líneas de defensa y le quitó defensa. Y ese quitar defensa es una muestra de que antes se veía al auditor para preservar a la empresa de los impactos de los riesgos, ¿no? Y ello está bien, es bueno, es válido, es parte de nuestro trabajo, pero vamos a una parte más propositiva, ¿no? Dejar la defensa, porque los riesgos también, si hablamos de riesgos, hablamos de oportunidades, ¿no? Y crear valor a la organización, acompañar a la organización a crear valor, es el lado positivo de poder, digamos, defender, digamos, ser parte sin perder la objetividad, bien parados en la tercera línea de defensa, acompañar a la empresa en la creación de valor. Y crear valor también significa protegerla del impacto de los riesgos. Entonces, esa transición, ese cambio de metodologías, el Instituto de Auditores últimamente saca muchos pronunciamientos, muchos papers, ¿no? Ha dado el peso a ESG del próximo SOX. La soxificación de ESG son términos que ya se comienzan a manejar, que los reguladores van a abrazar, y que es uno de los principales retos, riesgos que va a enfrentar próximamente las empresas. Va a dejar de ser algo voluntario para pasar cada vez a ser más mandatorio, no solamente para las empresas que emiten, sino también para las empresas que voluntariamente ya comenzaron a hacerlo, porque son referencias que hacen que una empresa vaya al siguiente nivel, y la mejora continua se ve en esos aspectos, ¿no?
Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, nos encontramos ahora mismo parados en un momento disruptivo. Hace 3 años ya estamos en aspectos disruptivos. Antes con el tema de los ciberataques, luego con el tema de la pandemia y cómo se vio estresada nuestra cadena de suministro, ¿no? Entonces, ante estos temas disruptivos, ¿qué nos queda? Ayudar a la empresa, a la alta gerencia, a poder preservar esta buena reputación, ser sostenibles en el tiempo, ¿no? Y no dejar el tema de la evaluación basada en riesgos desde el punto de vista prevención, ¿no? Eh, Acá, digamos, nuestro plan de auditoría debe tener iniciativas que abracen toda la estrategia y la estrategia tiene que ser traducida en términos ESG, eh, tiene que tener riesgos emergentes y estos riesgos emergentes tienen que ser temas de futuro, como que estamos viendo ya, la transformación digital, el adquirir tecnología también trae riesgos. Cada decisión que tome la empresa en la primera, en la segunda línea más de apoyo, claro, la primera línea, cada decisión trae un riesgo a la empresa y ese decidir transformar nuestra empresa, en digitalizarla, en abrazar la tecnología, también nos abre a riesgos, ¿no? Eh, el tema de los datos, de la seguridad de información, ¿no? Y como tercer punto, la relevancia de los planes de continuidad, que en los tiempos disruptivos se han puesto a prueba. No, no necesariamente se tienen a veces planes de continuidad perfectamente determinados, con tiempos de respuesta bastante buenos y competitivos y que en las pruebas de estrés probablemente funcionan, pero que en los tiempos de irrupción, como los que hemos estado viviendo con la pandemia, se han puesto a prueba y realmente no han funcionado como se debió, ¿no? El tema del trabajo remoto y todos los challenges que vinieron con ello, es parte de la concientización de que los temas de ESG y hablando de trabajo remoto, ahora regresando cada vez más a la presencialidad, es un tema de factor social hacia los empleados a tener en cuenta. Cómo pasar a un sistema híbrido, porque ya los empleados tenemos, los trabajadores tenemos un cierto balance que hemos ganado en estos 2 años y cómo la empresa se enfrenta a poder ver esos esquemas de trabajo híbrido, de incentivos, por ejemplo, ¿no? Eso es parte importante a tener en cuenta en nuestros planes para entrar digamos, a ser consultores también en este aspecto importante. Ese es un ejemplo. Y finalmente, como cuarto punto, son mayores demandas. Yaneli nos mostró al principio una cantidad de datos importantes que reflejan que cada vez hay más eh, requerimientos de las empresas, no solamente de reportar, sino también de crear propósito, ¿no? Cada vez los stakeholders en general, los empleados, los trabajadores, cada vez estamos más interesados en pertenecer a empresas que tengan un propósito, que generen impacto positivo en la sociedad, que tengan una buena reputación en las empresas, ¿no? Los inversionistas también, los bancos tienen cada vez políticas de financiamiento, de facilitación que abordan estos temas, porque finalmente le interesa al banco, a la entidad financiera, poder invertir en una empresa que sea sostenible en el tiempo, ¿no? Entonces, estas demandas van creciendo y, digamos, este ambiente turbulento tiene que hacernos, y cambiante todo el tiempo, tiene que hacernos incluir estos aspectos en nuestros planes de auditoría. Por favor, vamos a la siguiente. Entonces, ¿qué preguntas debemos hacer? Ahora mismo es, ¿cuál es el papel de ESG en la estrategia de nuestra empresa nuevamente? ¿Estamos conscientes de ello? Un ejercicio interesante que podemos hacer los auditores rápidamente es, entremos, digamos, a ver la página web o veamos cuál es el propósito o la visión, misión que tradicionalmente siempre ha existido, pero que si nos hemos dado cuenta ahora existe el propósito, ¿no? En nuestra experiencia con nuestros clientes, en estos ejercicios, digamos, de consultoría, antes de entrar al aseguramiento, digamos, para poder llevarlos a un siguiente nivel, es cómo tu empresa está siendo reconocida, ¿no? Y el propósito, la misión y visión en algunas empresas es llegar a ser la primera aseguradora del Perú con los mejores niveles de eficiencia. Ese es un propósito muy transaccional y es muy bueno, seguramente financieramente es un gran propósito y una gran meta, pero cuando uno lo lee no genera
un clic, porque finalmente habla de un beneficio para la empresa. Pero es distinto encontrar, a ver, un propósito que hable desde la visión, desde el propósito, es decir, cuidar las familias de todos los peruanos y del mundo, de todos los venezolanos y del mundo. Ese clic emocional, esa identificación va a hacer que yo como stakeholder voltee a verlo, ¿no? Porque me está generando un bienestar. Entonces es un buen ejercicio para ver, salir, digamos, de la isla de nuestras empresas, de la isla de nuestras propias prácticas y entrar a ver cómo están los competidores y cómo están los referentes. Eso tiene que estar traducido en la estrategia y es un buen ejercicio y es muy efectivo cuando se lo mostramos a nuestros directores. ¿Cuál es el rol del impacto por el cual queremos ser reconocidos? La pregunta es importante, ¿no? ¿Qué estamos esperando en cuanto a reputación de 3 a 5 años? Siempre a largo plazo. Nos van a respaldar de acá a 5 años, ¿no? Nuestros stakeholders en general. ¿Cómo incorporamos ESG en nuestra visión, misión actual de la empresa? ¿No? Este es el reto, digamos, cómo lo incorporamos a través de workshops. Tenemos que llamar a los directorios, a los miembros de los directores, la alta gerencia, ¿no? Y hacerles estas preguntas para que puedan pensar y ver. Otra de las preguntas que también siempre ha sido importante y reveladora es cuando hacemos las preguntas a ciertos miembros del directorio, de alta gerencia, es quiénes son tus principales stakeholders. Indudablemente el primero que sale siempre son los accionistas y después salen los reguladores, ¿no? Y cuando estresamos la pregunta, llegan a clientes, ¿no? Pero los empleados también son importantes, la opinión pública es importante, las ONG son importantes, ¿no? Y la opinión pública no solamente a través de líderes de opinión por los medios tradicionales, sino medios tan virales como las redes sociales, ¿no? Todo ello debe estar dentro de nuestro spam y el spam del directorio para saber y ser conscientes de que la estrategia tiene que calar a fondo. Los desafíos, qué desafíos enfrenta la empresa. No todo es riesgo, como hablábamos, también son oportunidades. Si yo estoy en el sector financiero, mi oportunidad es poder llevar a las personas de la informalidad a la formalidad, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy en el sector oil and gas, es poder realizar esfuerzos para que dentro de las comunidades aledañas a mi operación puedan tener mejores accesos a la salud, por ejemplo, o mejores accesos a la educación, o crear negocios sostenibles a través de recursos insignia, de recursos bandera, de la localidad, ¿no? Para poder procesarlos y llegar, digamos, a comercializarlos con productos, digamos, con marca registrada, ¿no? Y yo, siendo una empresa de oil and gas, dedicándome a explotar, digamos, petróleo, ya estoy creando un impacto positivo con algo que no necesariamente es de mi core, pero que está redituando a la comunidad, ¿no? Y bueno, ¿y cómo incluyo estas cuestiones de ESG nuevamente en mi plan anual? Por favor, vamos a la siguiente lámina. Entonces, como auditores, definitivamente uno de los challenges es la incertidumbre, ¿ok? ¿Cómo comienzo a medir? ¿Cómo comienzo a auditar? Nuevamente, si el nivel de entorno de control es bajo, pues vamos a hacer más consultores. Sin embargo, podemos tomar estos 6, hay bastantes marcos, bastantes estándares, digamos, muchos diversos estándares globales. Estos son los más reconocidos y podemos tomar ello, siendo que no se aplique todavía, si hay estándares para poder reportar, ¿no? El GRI, por ejemplo, está diseñado para poder divulgar una amplia gama de aspectos sociales, de medio ambiente y de gobierno corporativo, y te dice cómo divulgarlos, y nos dice a nosotros también qué pedir para poder revisar que la información que se divulga sea real, confiable, ¿no? Y sea exacta, porque, ojo, todo lo declarativo en las memorias, en los reportes de sostenibilidad genera una expectativa. Y cuando esa expectativa no se cumple, los stakeholders automáticamente son muy sensibles y nos dan la espalda. Después está el International Integrated Reporting Framework, otro que es bastante conocido, que es SASB, que a diferencia, por ejemplo, de GRI, tiene declaraciones bastante más puntuales a cada sector económico. Están los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que ya los conocemos y que muchas de las empresas ya asocian sus declaraciones
los objetivos. Está TCFD, que son estándares de información más asociados a temas financieros, a información financiera, ¿no? Y el World Economic Forum, que también tiene, digamos, estándares para poder divulgar la creación, reportar la creación de valor sostenible, ¿no? Un tema que no me gustaría dejar pasar, digamos, desapercibido es cómo asegurar, si bien es cierto, estamos hablando de información financiera, porque ESG es todo, también hay información no financiera, lo remarcó Yaneli, y cómo asegurarnos de que esa información no financiera también es confiable, pueda ser medida y gestionada, ¿no? Un ejemplo de ello puede ser, por ejemplo, ok, yo como empresa tengo un objetivo y el objetivo es lograr paridad de género, equidad de género en mi plana, digamos, de colaboradores, ¿no? Pero, ok, y a final de año quedó esto como declaración, ¿no? Y puedo medirlo y puedo tener, digamos, un porcentaje que puede ser interesante, con 35, interesante, vamos a entrecomillar, 35 o 40%, pero era lo que quería realmente. Quería llegar a ese 40%, a ese 35%, me es comparable con mis competidores, me es comparable, digamos, es el mejor modelo de mis benchmarks de los jugadores globales a donde yo quisiera llegar. Es lo que los directores o los stakeholders o los mismos empleados querían. Entonces, esas métricas son importantes, no solamente la declaración, pasar de ser declarativos a poder medir métricas establecidas y estos estándares nos ayudan. Este es un ejemplo, digamos, de a qué podemos recurrir. Vamos al siguiente lámina, por favor. Entonces, el rol del auditor interno, ya hemos hablado, aseguramiento, ya hemos hablado bastante bien de ellos, revisar las métricas, las evaluaciones basadas en riesgos, ¿no? Y nuestros informes, digamos, con recomendaciones. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y la parte de consultoría. Acá es importante, y si bien es cierto, ya hemos hablado, es importante resaltar tres preguntas, ¿no? Si tenemos una visión clara de los riesgos ESG están incluidos en el cumplimiento, si la legislación está siendo más dura, si finalmente hay índices de sostenibilidad donde el directorio, donde la empresa les interese entrar para crear confianza pública, ¿no? Si tenemos una cultura de ESG adecuada, ¿no? Si estamos socializados, y esto incide nuevamente en las líneas, en las tres líneas. O sea, los que toman las decisiones tienen que ser responsables de estos riesgos, no dejar de centralizarlos en un gerente de relaciones institucionales, un gerente de responsabilidad social, porque los riesgos de ESG nos competen a todos los que tomamos decisiones y a los que no, porque los que no toman decisiones también son parte de las capas de control, ¿no? Nuevamente recomendar métricas y utilizar aquellas metodologías que en el pasado y que hasta el presente son parte de nuestros análisis de los entornos de control, como el COSO, existe el COSO RM también, es el tema de las tres líneas. Entonces, digamos, esta consultoría tiene que estar, los estándares que acabamos de ver, tiene que estar basada en estas mejores prácticas, en estos estándares, ¿no? Vamos al siguiente lámina, por favor. Aquí, importante no dejar de lado nuestro plan de auditoría basado en riesgo, nuestra materialidad, ver incluso más allá de la materialidad de nuestra selección de plan anual, si la empresa realmente ha hecho un análisis material de aspectos relevantes de los cuales desea declarar, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente de algunos riesgos, ¿no? Por ejemplo, el aumento de precios de los suministros de las materias primas, accidentes de la operación, incumplimiento por la regulación de salud y seguridad en el trabajo, que es un tema social, o una mala reputación de los stakeholders por un tema de lavado de activos, de corrupción, que confluye el tema de gobierno corporativo con social, el cambio climático por aumento de desastres naturales que afectan nuestra cadena de suministros, entonces esto ya es climático con incidencia en el gobierno corporativo, impacto reputacional por evasión fiscal, reporting impreciso que crea falsa expectativa o que puede llegar a ser fraudulento, una metodología de cuantificación de riesgos inadecuada, que el apetito de riesgos no abrace este tipo de nuevos riesgos. Si hablamos de una gestión de riesgos ESG, el apetito de riesgos no puede ser ajeno, recalculado, recalibrado. Inadecuados niveles de debida diligencia
para los terceros, no solamente para mis empleados, incluso para directores, sino también para los proveedores. Hoy en día empresas como McDonald's, como Pepsi, ya hacen auditorías a sus proveedores con criterios de ESG, ¿no? Porque, nuevamente, nuestros socios estratégicos en el negocio van a acompañarnos en la estrategia y no podemos no dejar de evaluar que nuestros socios estratégicos también estén dentro, digamos, de estos aspectos de ESG, ¿no? Los ciberataques, la disminución del valor de las acciones por impactos reputacionales, o dificultades para acceder al financiamiento luego de algún tema, alguna contingencia de gobierno corporativo, por ejemplo, que tengamos temas de lavado de activos, de corrupción, de libre competencia, por ejemplo, ¿no? Y fraudes relacionados a subvenciones, donaciones, ¿no? Entonces, esto es un listado transversal a los tres aspectos de riesgos que es una lluvia de ideas, ¿no? Y así debemos ir identificando en cada uno de los procesos de nuestro universo auditable y luego de nuestro plan anual de auditoría y ya en nuestros programas de trabajo, estos riesgos asociados a procesos y los controles, y bueno, la brecha de controles eventualmente, ¿no? Con las recomendaciones. Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Ahora, ante la pregunta, ok, hemos hecho el trabajo, lo hemos llevado a la mesa de nuestros directores han comprado la idea y nos preguntan, ok, ¿qué hacemos? ¿Cómo empezamos? Me interesa que mis inversionistas confíen más en mí, me den más, mis clientes confíen, me abracen, me apoyen, mis proveedores sigan conmigo en el camino, digamos, a ser rentables. ¿Qué hago? Debemos empezar por un diagnóstico, ¿no? Por un diagnóstico del nivel de madurez corporativa ESG. Y en KPMG hemos desarrollado, digamos, una escala de madurez de 5 estadios bastante precisos y particulares a través de una serie de evaluaciones para posicionar la empresa donde está y luego determinar a dónde se quiere ir. Porque esto es un viaje. Esto es un viaje que tiene que ser robusto y tiene que ser planificado porque de la noche a la mañana, solo por ser declarativos, no vamos a llegar a operar desde el propósito. Entonces comenzamos con un nivel defensivo, ¿no? O sea, hay que determinar, hay que diagnosticar. Defensivo es simplemente no hay, digamos, ningún plan de trabajo y solamente actúo cuando hay alguna contingencia. O de cumplimiento, porque mi inversor me lo pide, porque ya estoy emitiendo y porque necesito sacar un reporte de sostenibilidad, ¿no? Sí, gerencial, cuando ya existe una estrategia de sostenibilidad, que digamos es para empresas en estadios bajos, es el target, llegar a un nivel de madurez gerencial, porque ya tengo una estrategia, porque ya tengo KPIs, porque, digamos, ya está dentro de los planes y en las líneas, ¿no? Es estratégica, hay un siguiente nivel que es estratégico, donde ya a los objetivos de desempeño son parte, digamos, de los incentivos, son parte, digamos, de las planillas de desempeño de esos objetivos de ESG, ¿no? Y finalmente funciona como una gestión de riesgos integral y finalmente operar desde el propósito, que no es dejar de eso que hablábamos, ser declarativos y ya estar dentro de la empresa, que el directorio sea un tema, que en el directorio sea un tema de agenda constante, ¿no? Recordemos y hagamos la reflexión, los temas de ESG hoy en día son parte de las agendas pública y privada, no puede ser ajena a la agenda del auditor y menos del director de nuestras empresas, ¿no? Pasamos a la siguiente lámina, por favor. Y digamos, también desde KPMG, este journey, para entenderlo, porque es complejo, pero hay un paso a paso, es empezar con este diagnóstico, después es pasar a crear una estrategia, a diseñar una estrategia que nos posicione, que nos permita reconocer dónde estamos y cómo crear confianza de 3 a 5 años, ¿no? Cómo transformar, porque una vez que tengo la estrategia, tengo que vivir una transformación en mis procesos, en el mindset, que era lo que hablábamos, cómo pasar del corto a largo plazo, cómo pensar en reformular mis portafolios para que puedan ser más sostenibles, cómo mejores esquemas de financiamiento sostenible, cómo brindarle productos a nuestros clientes. Esto de acá es, después el cuarto estadio es implementarlo, el quinto es generar KPIs, porque lo que no se mide suena de lugar común y el cliché, pero es real, no se puede controlar. Después es centrar a ESG, a comunicar los temas, digamos, a todos los stakeholders a través de estándares, porque los estándares son importantes, porque es un lenguaje que todos los inversionistas y todos los stakeholders, la tendencia es que tienden a entenderlo y a confiar,
no es declarar por declarar, por eso es importante el GRI, SASB, TCFD, que ya habíamos hablado de ello, ¿no? Y finalmente el aseguramiento, ¿no? Ver el dato, ver la confiabilidad del dato. Recordemos que hay información no financiera y este es el challenge, ¿no? Ver si las métricas, evaluar, lamentablemente, probablemente vamos a comenzar con Excel. Todo empieza con Excel. Luego finalmente se puede ir sistematizando a través de la adquisición de información. Este es un largo viaje, digamos, de que en KPMG lo hemos estructurado de esa manera y es siempre de mejora continua. Pasemos a la siguiente lámina, por favor. Y bueno, los directorios son importantes, no voy a ahondar mucho más en esto, pero qué duda cabe que el directorio tiene que dar ese respaldo, no tiene que comprar la idea de ser sostenibles, introducirlo en la estrategia, tener nuestro propósito y luego ir bajando para poder llevar a cabo ello, ¿no? Yo creo que con ello hemos terminado las láminas que teníamos preparadas y podemos entrar a una parte de poder conversar y poder atender ciertas preguntas. No, hay una más, Renzo. ¿Recuerdas que queríamos profundizar con el tema de los reportes? Por favor. Recuerda, Renzo comentaba, mostró una lámina, no sé, Sofía, si nos puedes echar unas dos, tres láminas atrás, un poquito para solo refrescar. Renzo comentaba, otra más, dos, como que dos más. Otra más, otra más, otra más, otra. Ajá. Fíjate que aquí Renzo comentaba de todos los marcos de reporte que existen, hay muchísimos más y algunos especializados, otros si quieren solamente revelaciones del clima, y digamos que las entidades que hoy en día emiten informes de sostenibilidad, pues han escogido el marco de reporte que más se adapta, digamos, a sus necesidades o a su evaluación de qué informar, ¿no? Entonces, regresemos otra vez, Sofía, a la lámina que teníamos donde quedamos. Entonces, ajá, la anterior. Entonces, ¿qué pasa? Dado pues la relevancia que está teniendo los informes de sostenibilidad, recordemos que nosotros estamos acostumbrados a emitir información financiera, que en Venezuela el marco de reporte son las normas o las BEN-NIF, que tienen como base las NIF, ¿ok? Las normas internacionales de información financiera. Entonces, esas normas son emitidas, la Fundación IFRS tiene un organismo, un consejo que se llama el IASB, el IACB, que es el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. Entonces, esta fundación IFRS, a través digamos, un proceso de consulta, decidió constituir o se constituyó lo que es el ISSB, que sería el Consejo de Normas Internacionales de Sostenibilidad. Entonces, a través de la creación de este organismo, se diseñaron dos nuevas normas que se llaman prototipos o borradores de normas de sostenibilidad que fueron emitidas recientemente en marzo y que están ahorita en proceso de discusión. O sea que nosotros podríamos entrar a la página de la IASB, buscar estas dos normas y poder revisarlas y opinar sobre estas dos normas. Estas dos normas, para que ustedes sepan, se llaman la NIF S1 y la NIF S2. La primera, que es la NIF S1, habla de revelaciones generales de sostenibilidad y la NIF S2 son divulgaciones o revelaciones generales del clima. Entonces, ¿cuál es la propuesta? La propuesta es que estas dos normas se acompañen de un informe o pudiesen existir varios modelos de cómo integrar los procesos de sostenibilidad, y es que en un solo informe, o sea, en el informe de información financiera que nosotros estamos acostumbrados a ver, pues también se incorpore estos dos requerimientos o estas dos normas de revelaciones y que hayan, digamos, link entre esta información. O existe la posibilidad de que se emitan a través de dos reportes, o sea, el informe de sostenibilidad como venía estando emitiéndose y el informe de información financiera, pero que tiene que ser emitido de forma simultánea ambos, o sea, en la misma fecha y linkeado, o sea, que se haga match entre los dos reportes.
Entonces, como les comentaba, estos dos prototipos, estos dos borradores de draft están en proceso de revisión y se reciben comentarios hasta el 29 de julio y que se espera que haya un proceso de deliberación y que esas normas estén emitidas definitivamente a finales del 2022. Entonces, eso va a haber como un proceso de aval, donde cada jurisdicción local va a evaluar si, cómo las incluye, cómo va a ser ese proceso de adopción. Yo, pues, particularmente les tengo que contar que formo parte del Comité de Principios de Contabilidad de la Federación de Colegios de Contadores Públicos en Venezuela y que eso es un proceso que hemos estado, pues, observando y monitoreando y que de una vez que estas normas, pues, digamos que estén adoptadas o que sean emitidas por el IFRS, o sea, digamos, por el IASB, la idea es que tengan igual de importancia e igual relevancia que la información financiera. O sea, que un auditor, cuando hablamos de los auditores externos, va a tener que opinar sobre ambos reportes, porque van a tener igual relevancia. Si están en un solo reporte, pues no podría pues, salir de forma separada. Entonces, esto es un proceso que como vemos, está tomando tanta relevancia, que lo que busca es que haya un proceso de convergencia entre todas estas normas. El GRI, por ejemplo, ya está trabajando también con el ISSB para pues, converger todos en un marco de reporte único. También la SEC, por su parte, pues también tiene un plan de trabajo para incorporar, digamos, estas normas de reporte. Digamos que esto es de forma general. Nosotros tenemos en nuestras redes sociales, tenemos 7 entregas, todas asociadas a este proceso de evaluación de cómo va el proceso digamos, de emisión de estas normas de divulgación. Próximamente esta semana estaremos emitiendo la 8ª entrega y que allí pues pueden ampliar pues cómo va este proceso. Pienso que como auditores, como auditores internos, pues tenemos que monitorear e ir visualizando que esto es algo que va a llegar en mayor profundidad en muy corto plazo, muy mediano plazo en nuestros países en Latinoamérica. Y bueno, para ya no dejar espacio para nuestro panel, bueno, seguimos con nuestra apertura y Beatriz y Marcelo, pues bienvenidos a nuestra conversación. Perdón, Sara. Sí, no, buenísimo. Llegamos justamente al espacio de conversación. Este espacio nos tiene muy emocionados porque vamos a poder tener la oportunidad de compartir las dos visiones desde Perú y desde Venezuela. Le doy la bienvenida nuevamente a Marcelo de Ángelo y Beatriz de la Vega. Beatriz sí no la veo por acá en la cámara. Pero entonces en esta sesión vamos a estar conversando los 4. Yo tengo algunas consultas por acá para hacerles. De hecho, me están llegando también algunas por privado y otras por el chat. Entonces voy a irles compartiendo las preguntas del público. Yo quisiera aprovechar, digamos, para comenzar, me gustaría contar con la participación de Marcelo y si nos pudiera comentar un poquito si tenemos conocimiento de cómo han sido esos avances en materia de reportes de sostenibilidad por sectores en nuestra región, como para ir contextualizando ya dentro de América Latina cómo estamos en estos aspectos y usted, pues estoy segura que me puede apoyar diciéndonos cómo lo ve a nivel de Latinoamérica en materia de reportes de sostenibilidad. Dale, Sara, muchísimas gracias a todos por la invitación. Un gusto estar con ustedes hoy. Básicamente, Yanele ha comentado un poco sobre el estudio que se realizó localmente en KPMG de Venezuela y de hecho empezó su presentación brindando a ustedes los números de adherencia a estos reportes en Venezuela. Además de eso, KPMG ha desarrollado, o sea, viene desarrollando a lo largo de los años también un estudio que se llama A llegada del momento, la encuesta de KPMG sobre informes de sostenibilidad. Esa encuesta ofrece una mirada en profundidad a las tendencias globales y regionales
Esto es en sustentabilidad y está basada básicamente en las revisiones de informes de más de 5.200 empresas en 52 distintos países. Esa encuesta abarca en América Latina, no todos los países, lamentablemente abarca algunos de los países. Esos países son Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá y Perú. Bien, basado en este estudio, ahí el primer tema importante para considerar es que GRI, o sea, GRI sigue siendo el estándar global que predomina para informes de sustentabilidad. Y los resultados, o sea, lo que vemos son altos índices de adherencia a los reportes en América Latina. Eso es un buen mensaje. Tenemos hoy un promedio por arriba de 70% en la región. Algunos ejemplos ahí tenemos Brasil a 85%, Perú 81%, Argentina 83%, Costa Rica 56%, Colombia 83%, México a 100%, Panamá 60% y Ecuador 31%. Si se recuerdan ahí la presentación de Yaneli, Venezuela viene en este promedio de 70%, o sea, entonces también está con un buen nivel de adherencia. Otro tema, un ejemplo que nos muestra este estudio es respecto a los 30% de las empresas que reconocen el riesgo financiero que el cambio climático representa para los negocios. Estos datos nos muestran también una creciente comprensión del tema y también un aumento de la demanda de transparencia. Eso un poco también habló Renzo ahí en su presentación. Como ejemplo, ahí el porcentaje de empresas que ven posibles riesgos financieros por el cambio climático, tenemos ahí a Brasil con 46%, a Perú con 41%, Argentina 37%, Costa Rica 31%, Colombia 30%, México un 29%, Panamá 23% y Ecuador con 2%. Otro tema importante del estudio es el tema relacionado a los objetivos de desarrollo sostenible. Nuestra investigación sugiere que los informes corporativos acerca del ODS se centran en las contribuciones positivas que hacen las empresas para lograr esos objetivos. Sin embargo, carecen aún de un poco más de transparencia en la presentación de los impactos negativos de los efectos de los objetivos de desarrollo. En América Latina, el país que se destaca respecto a los términos y divulgación de los informes sobre ODS es México, ahí con 83%, Colombia viene con 70%, Brasil un 67%, Perú un 54%, Argentina 52%, Panamá 43%, Costa Rica 39% y Ecuador 28%. A ver, por fin, antes de entrar en el tema de los sectores, como tú también has mencionado, Sara, me gustaría comentarles que KPMG ha desarrollado una plataforma global para ayudar a las empresas y a los países a comparar el desempeño en todos los temas relacionados a ESG. Esa herramienta de KPMG se llama Refinitiv. Es una herramienta interna de nosotros, es una herramienta que básicamente está basada en todo lo que son las encuestas y los trabajos y la interacción que tenemos con nuestros clientes y nos trae respuesta a varias preguntas relacionadas a ESG. Claro, acá no tenemos tiempo para presentarles todos los indicadores que tenemos en la herramienta, pero con gusto, si quieren, en el futuro pueden contactar a nosotros y podemos compartir algunos de estos datos. Como ejemplo, acá me gustaría presentar el porcentaje de empresas
que informan sobre su desempeño en corporate responsibility o lo que llamamos ahí también de sustentabilidad. Argentina trae en esta herramienta un porcentaje de 83%, Brasil un porcentaje de 85%, Colombia 83%, Ecuador 31% y Perú un 81%. En resumen ahí, lo que se puede decir es que la región ya, o sea, el tema de ESG no es nuevo, ¿eh? O sea, hablamos de, básicamente ahí de preocupación ambientales hace 20 años, por lo menos. Pero para ser muy sincero con ustedes, es un tema que a lo largo de los últimos 20 años son más discurso, el speech, lo que acciones de hecho. Pero la verdad es que en los últimos años, principalmente después de la pandemia, estos temas están, o sea, las empresas empezaron a llevar en serio estos temas. Varias empresas ya perciben que para hacer negocios con Comunidad Europea, por ejemplo, hay que cumplir con sus requerimientos. Entonces, eso por sí, o sea, aunque en uno u otro país no tengamos de manera formal legislación o presión por el tema, ya se percibe que para interagir en el mundo corporativo a lo largo de todos los países y hacer negociaciones con esos mercados, ese tema pasa a ser obligatorio. Otro punto que se ve son que los consumidores ya prefieren negociar o comprar a las empresas que cumplen con estos requerimientos de ESG. Y la buena noticia es que nuestro estudio demuestra que en la región tenemos ahí altos índices de adherencia a los reportes y otra vez más con un promedio por arriba del 70%. Y para finalizar en mi respuesta, Sara, a los temas específicamente de sectores, nosotros puedo mencionar aquí algunas tasas de reporte por sector en América Latina. El sector que está más adherente ahí es minería con 94%. Después, industria, manufactura y metales con un 82%. Servicios públicos, 81%. Servicios financieros, 80%. También con 80% todo lo que son servicios de tecnología, medios y telecomunicaciones. Automotriz, 72%. Los bienes de uso personal con 69%. Construcción y metales, 67%. Petróleo y gas, también con 67%. El sector de ventas, un 66%. Alimentos y bebidas, 65%. Transporte y turismo, 64%. Florestales y papel, 60%. Y por fin, salud con 59% y químicos con 50%. Esos son los porcentajes. Si después alguien no tuvo la oportunidad de tomar nota, con gusto ahí puede entrar en contacto con nosotros y compartimos ahí estas informaciones. Muchísimas gracias, un gusto. No, muchísimas gracias a usted, Marcelo. De verdad que nos deja con mucha información valiosa. Estoy segura de que el público le va a llamar la atención poder consultar este estudio que tiene KPMG. De todas maneras, igual, pues como les mencionaba desde el principio, esta sesión queda grabada y ustedes van a poderla revisar en cualquier momento que quieran. En el chat, además, les hemos dejado los links de contacto de nuestros ponentes por si quisieran en algún momento, pues, establecer algún contacto con ellos, ¿ok? Sara, disculpa. Sí, algo. sí, sí, que Marcelo también es comentar que ese estudio ahorita se está actualizando. De hecho, nosotros estamos trabajando para actualizar el estudio, o sea, el próximo estudio, los datos de Venezuela estarán incluidos. Y nos suena a veces contradictorio, ¿no? Porque veíamos estos números de las encuestas, porque en realidad las estudios que nosotros mostramos, digamos, son preguntas que se le hacen a los ejecutivos, ¿no? Y ahí interviene mucho, digamos, el conocimiento o
hasta dónde los altos directorios y los actos ejecutivos están conscientes de los temas de ESG y probablemente, aun cuando digamos que las empresas han estado monitoreados, probablemente no tengan planes estratégicos formales y que confunden los estudios o los informes de sostenibilidad con informes de gestión. Entonces, porque cuando estamos, este trabajo o este que tú comentabas, más que es una encuesta, es un trabajo de investigación que hace KPMG de las empresas más grandes, ¿no? Y cuáles de ellas tienen informes de sostenibilidad y cuántas han publicado reportes. Y lo que llevamos hasta ahora es que es de esas compañías compañías más grandes de Venezuela, en realidad las que tienen reportes locales en Venezuela es muy, muy pequeño, ¿no? O sea, hablamos de un reporte bajo un marco GRI o cualquiera de estos que hemos estado conversando. Entonces, sí, estamos conscientes de que es digamos, para nosotros es motivo de alegría, sobre todo porque ya vemos que nuestros ejecutivos están cambiando, incorporando esa visión, pero que sabemos que en la práctica hay pocos reportes en nuestro país realmente emitidos de sostenibilidad. Eso. Sí, no, perfecto. Gracias por el comentario. Nos llevamos también varias cosas de digamos, de estos comentarios de Marcelo. GRI definitivamente sigue siendo el estándar más utilizado, pero vamos a ver entonces ahora con esta actualización que tengamos y en la que esperamos entonces que Venezuela pues también tenga ahí un papel y que podamos verlo ahora sí en cifras, en estadísticas, cómo estamos en la situación en Venezuela. De hecho, Celia nos comenta por el chat que definitivamente es uno de los desafíos interesantes que tenemos acá también en Venezuela, ¿no? Yo ahora quisiera aprovechar el espacio porque me gustaría tocar uno de los temas quizá un poco más específicos, que es con Beatriz, que además es líder de energía y recursos naturales en KPMG Perú, y pensándolo un poco desde el sector de energía, porque además es uno de los que ya Marcelo nos mencionaba, que es uno de los que más reporta, digamos, el porcentaje más alto de los sectores que están reportando. A mí sí me gustaría que nos comentaran un poquito en el sector de energía y recursos naturales, que por supuesto es un sector sumamente relevante. ¿Cómo se puede contribuir hacia la transformación, hacia esas energías renovables? Uniendo un poco también lo que comentaba al principio también Yaneli acerca de ese camino a no generar residuos, a ser, digamos, un poco más eficientes en nuestro uso. Desde su campo específico, Beatriz, cuéntenos qué se pudiera hacer ahí en este aspecto. ¿Qué tal, Sara? Buenos días. Creo que conecta perfecto con lo que Yaneli, Renzo y Marcelo han venido comentando, porque justamente si miramos las estadísticas de cambio climático, hay una estadística interesante que se llama el Global Tracker, en donde se va viendo el nivel de emisiones por país y por otro lado también se mide por industria cuáles son las industrias que más emisiones de CO2 tienen. Y como ha mencionado Marcelo, el sector de energía y recursos naturales es el primer sector. Y por ello es que todo lo que ya se ha comentado hace sentido porque estos estándares que se están trabajando para efectos financieros, a nivel de SASB, a nivel de lo que están haciendo algunos entes reguladores, como ha mencionado Yaneli, la SEC, por ejemplo, están ya trabajando en nueva regulación en la que se incorpore justamente, o se obligue, mejor dicho, a las compañías a que incorporen proyectos de reducción de CO2 pensando en esta situación, ¿no? O sea, que el sector energético o de recursos naturales es el que más emisiones genera y por eso también como ustedes deben haber escuchado, se habla mucho de la transición energética y de la incorporación de proyectos de energías limpias. Y si nos vamos al sector netamente, nuevamente, energía y recursos naturales, también deben haber visto, sobre todo en la región en donde hay recursos naturales muy valiosos en distintos países, lo que se viene haciendo es una serie de sinergias. Por ejemplo, compañías mineras participando de proyectos pilotos de hidrógeno. Ya de hecho hay una empresa que tiene presencia en la región que está
ya trabajando con equipo o maquinaria pesada usando hidrógeno en Sudáfrica y que tiene una presencia importante en el Perú y Chile. Y también hay muchos proyectos de a pequeña escala de energías renovables, incluso que hacen o conectan muy bien con el sector hidrocarburos. O sea, sobre todo pensando en proyectos que están en zonas alejadas en donde no hay acceso a la energía todavía. Y recordemos, como ya lo ha mencionado también, que tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Marcelo ha mencionado, los niveles de cumplimiento son distintos y tiene mucho que ver en el sector energético, esto que les vengo comentando, con lo cual los reportes de sostenibilidad, ya lo han dicho ustedes, cobran mucho valor porque ahí es donde están los proyectos y cuando ustedes empiezan a mirar a detalle las zonas de materialidad, una de ellas es justamente carbono cero, descarbonizar la matriz energética de la empresa. Y tiene mucho que ver con esto que está sucediendo y mañana más tarde vamos a entrar ya no solo a reducir los niveles de emisión en la producción o en el proceso productivo de una empresa, sino además incluso a, en la cadena de valor exigir a un proveedor o exigir a un cliente que también cumpla con esos indicadores y eso va a ser parte de los procesos o análisis de sostenibilidad y de las auditorías que se van a tener que hacer a nivel interno y hasta externo en el futuro no muy lejano, ¿no? Porque estamos hablando de regulación que va a entrar a regir probablemente para los estados financieros del 2023. Bueno, una muy buena noticia y qué bueno escucharlo de parte de usted definitivamente. Y además me quedo con eso, la idea no es solamente que el sector va a trabajar en esto, sino cómo lo va haciendo parte también en toda su cadena de suministro, porque bueno, es la idea, ¿no? Si no lo integramos dentro de toda la cadena de suministro, pues se pierde muchísimo valor de lo que se está haciendo. Ahora, yo quisiera aprovechar también el espacio con usted y que nos pudiera comentar un poco en qué consiste esto de las obras por impuestos, ¿ok? Y cuáles serían las ventajas de trabajar en esto. Si pudiéramos aprovechar el espacio en aras del tiempo, voy a ir como agilizando un poco las preguntas. Ok, rápido, primero, ¿qué cosa es obras por impuestos? De hecho, es un tema que nació como figura jurídica en el Perú y que luego la exportamos a Colombia. Y básicamente consiste, pensando en a veces la poca capacidad de gestión de los gobiernos regionales o locales en zonas remotas, lo que se hizo fue articular un instrumento jurídico por el cual la empresa privada determine qué proyectos sociales están en su zona de influencia que podría hacer, porque tiene que cumplir con regulación de carácter ambiental, social, ya existente desde muchos años. Entonces lo que hace es mirar cuáles son las necesidades públicas que estos entes del Estado tienen. Entonces, por ejemplo, no hay energía en esta zona, en esta comunidad que está en la zona de influencia. Ok, yo voy a decirle al Estado que voy a ejecutar ese proyecto. Yo voy a contratar al proveedor que va a ejecutar el proyecto y una vez que lo haga, imagínense que fuese 1 millón de soles o 1 millón de dólares para hacerlo transversal, le digo al gobierno, miren, he realizado este proyecto y el gobierno lo que hace es entregar un certificado que va a ser usado como un crédito contra el impuesto a la renta. Oye, pero ¿y si no tengo impuesto a la renta? Lo puedo vender porque es un documento que representa dinero, es un título valor. Entonces, esto está funcionando muy bien, pero pocas empresas lo utilizan por el paradigma de que debo tener impuesto a la renta. Ahora, noticias, considerando obviamente que a veces es un poco difícil ir al Congreso a pasar las normativas, recientemente un ente como por ejemplo el IFC del Banco Mundial está revisando esta situación, o sea, este mecanismo para efectos de quizás poderlo usar para desembolsos de proyectos sociales sostenibles. O sea, es decir, tratar de que si es que el gobierno directamente no lo impulsa, sea un mecanismo que le permita a las empresas cumplir con estos planes de responsabilidad social o sostenibilidad, como lo llamamos hoy en día, que son muy necesarios en este contexto por todo lo que hemos venido comentando.
Bueno, excelente, de verdad que es una excelente iniciativa. Definitivamente también pues entender que quizás hay algunos sectores que no pueden solos, como nosotros podemos contribuir, y que todo esto viene también dado ya por lo que he mencionado anteriormente, bueno, la evaluación de mi materialidad, de mis riesgos, en qué debo también yo contribuir, qué está esperando también mi público de interés, cuáles son mis facilidades para aportar a esto, porque al final también como organización o como sector me voy a ver también beneficiado. Yo quiero agradecerle muchísimo también que haya destinado este tiempo para estar con nosotros y para apoyarnos con sus conocimientos. Y sí quisiera preguntar también, para aprovechar estos minutos que nos quedan, me gustaría aprovechar con Renzo, porque Renzo nos comentó hace un ratico acerca de la importancia de los riesgos, la evaluación de los riesgos, pero que no hay algo, digamos, que se tomen decisiones que no implique algunos riesgos también para la organización, bien sea en el presente o en el futuro. Y sí me gustaría saber, en caso de que una organización no asumiera estos aspectos ESG, ¿cuáles serían entonces más bien los riesgos para estas organizaciones, Renzo? Directamente y, digamos, a la vena es la interrupción de la sostenibilidad, ¿no? Hemos hablado de que la sostenibilidad, de que abrazar estos aspectos nos va a permitir preservar nuestro negocio en el tiempo, pensando en un largo plazo. Si no comienzo a atender los requerimientos de la sociedad, de los reguladores, van a venir multas, van a venir reclamos, los inversionistas, vamos a tener una mala reputación, los inversionistas no van a voltear a poder brindarnos recursos, las entidades financieras tampoco. Entonces, el no abrazar, incorporar estos aspectos de ESG atenta directamente a la sostenibilidad empresarial. El gobierno corporativo, que es muy importante. Entonces, sí, definitivamente es un tema cada vez más importante. Sí, bueno, en palabras más o palabras menos, o nos abrazamos a los aspectos de deseo, definitivamente quizás en el futuro no vamos a estar presentes como negocio, ¿no? Los Ahora, espíritus. quizás viéndolo desde el punto de vista de Venezuela, me gustaría tener la participación de Yaneli que nos pudiera comentar, por ejemplo, cuáles son los riesgos que actualmente en Venezuela están enfrentando las empresas en materia de ESG, como para hacer la comparación. Sí, a ver, yo pienso que, o cuando lo vemos en el contexto venezolano, nosotros hemos atravesado, digamos, por un proceso que nos ha llevado a centrarnos muchísimo en los factores económicos, ¿no? Pues el decrecimiento de la economía, que ha hecho que las organizaciones hayan estado en un modo sobrevivencia y muy pensando en el día a día, ¿no? Entonces, estamos viendo que nuestra economía ha dejado de tener un decrecimiento para mostrar algunos aspectos de recuperación. Y allí es cuando las empresas deben cambiar el mindset, como decía Renzo, para focalizarlo en una visión a largo plazo y trabajar en, en esa transformación sostenible. Como bien sabemos, pues el mundo está cambiando, está visualizando que es necesario incorporar los aspectos de ESG en la estrategia. Y si nosotros, digamos, seguimos apuntando a un proceso de corto plazo, de muy tradicional, de la forma en que hemos venido trabajando, vamos a llegar a un momento en que, ok, empezamos a aprender nuestras fábricas, empezamos a producir, pero cuando vayamos a llevar nuestros productos en un proceso de internacionalización de nuestra organización, vamos a darnos cuenta que no vamos a poder colocar nuestros productos porque no estamos, digamos, incorporando en los procesos de ESG y nadie en Europa nos va a poder comprar porque vamos a ser un factor que les vamos a hacer pagar más impuestos, que le vamos a dañar su reputación. Entonces, no podemos quedarnos atrás. A pesar de la crisis económica, a pesar de los retos que tenemos de nuestras economías en Latinoamérica, debemos avanzar y ir dando pequeños pasos para que cuando nos llegue no tengamos que, digamos, hacer un proceso acelerado que no se va a poder hacer. Es un proceso que requiere tiempo. Entonces, yo creo que ese es el mayor reto, no quedarnos atrás, sino avanzar a pesar de las circunstancias de nuestro país. Y quiero hacer referencia, el 6 de mayo
y lo quiero hacer con buen lead, ¿no? El 6 de mayo, el Ejecutivo Nacional dijo que el problema de la crisis del cambio climático era grave, ¿ok? Entonces, eso debe significar algo, ¿no? No sabemos qué, pero puede significar algo que el presidente ya haya tenido conciencia de los problemas del clima y en nuestras redes sociales van a poder encontrar un proyecto de ley de cambio climático. Entonces, algo puede estar también en esta mira, en el mediano plazo en nuestro país, que no debemos, digamos, no visualizar desde el punto de vista regulatorio, ¿no? Perfecto, perfecto, sí, totalmente de acuerdo con esto que comenta, definitivamente, además entender que no estamos aislados del mundo y que al final todo esto es como un ciclo, ¿no? Yo quiero aprovechar que está acá de una vez porque tengo una pregunta dentro de la lista de preguntas que hemos ido recopilando esta mañana. Celia nos preguntaba que, digamos, palabras más, palabras menos en el chat. No logro ubicar exactamente la pregunta, pero quería saber desde el punto de vista de ESG, ¿quién debe liderar esos asuntos? ¿Cómo se distribuyen esos roles y responsabilidades cuando se está trabajando en este tema? Perfecto. ¿Quién debe liderar el tema? Definitivamente, después de que logramos la concientización y el respaldo del directorio en estos temas, es importante nombrar a un responsable que articule. En este caso, puede ser comenzar definitivamente por alguien como un gerente de responsabilidad social, como un gerente de relaciones eh, empresariales, pero que tenga la capacidad de poder articular esto, la capacidad del conocimiento, que conozca la industria y que esté en la capacidad también de poder hacer análisis de benchmarks. Es importante mirar a los costados, es importante conocer la industria y también saber cuáles son los referentes para que comience a articular la gestión de riesgos, trabajando de la mano con un gerente de riesgos y después haciendo que la gestión de ESG sea de todas las líneas, ¿no? Entonces es importante que una vez que se logre el respaldo, se nombre a un articulador, a un gerente, a un especialista en temas de ESG, ¿no? Y esto, digamos, se vaya socializando en la gestión integral de los riesgos y de la empresa en general. Ok, pero entonces no corresponde específicamente a solo una gerencia encargada de implementar los procesos ESG. Eh, o sea, tiene que ser un responsable, tiene que ser nombrado un responsable, no hay una gerencia, o sea, si tú me dices, puede ser recursos humanos, puede ser responsabilidad social, pues esta persona, que hablemos, un colaborador, puede depender orgánicamente de una gerencia que sea afín, ¿no? Puede empezar en riesgos también, digamos, y después ir tomando cuerpo y tomando una estructura. Obviamente, una decisión tan importante como establecer una estructura no va a depender en el primer momento y para que sea sostenible solo nombrando una persona. Tiene que tener una estructura, tiene que tener a un personal a cargo que pueda ayudar a incentivar y concientizar a la empresa en estos riesgos, en estos aspectos, ¿no? Pero si no es que haya voy a contratar al gerente de responsabilidad social y él va a ser el único encargado, ¿no? Digamos, lo importante es que este recurso esté dotado de capacidad, que conozca la empresa, conozca el sector y esté en la capacidad de poder hacer esos análisis, ¿no? No, y que también, Renzo, va a depender del tamaño de la organización, ¿no? Y también del grado de madurez que tenga. Porque a lo mejor cuando, a pesar de que no haya una estrategia formal, probablemente se han abordado muchos aspectos de ESG y allí a lo mejor como un punto de partida para una organización es un diagnóstico, saber dónde está ubicado, dónde está parado para poder rediseñar la estrategia, analizar los riesgos e implementarla, ¿no? Y como decía también Renzo, esto es un proceso que va en toda la organización y ese líder o un equipo que a lo mejor debe estar conformado, perdón, por toda los departamentos de la organización, porque cada uno de ellos también se va a convertir en un líder. Si hablamos desde el punto de vista de recursos humanos, va a ser un líder probablemente de todos los aspectos de derechos humanos, de inclusión y diversidad. Si hablamos del rol de finanzas, de hecho también tenemos una publicación del rol de finanzas en ESG y allí finanzas probablemente es el que concentra la mayor datos de información
que le va a permitir pues tener a lo mejor el control de los KPI, del monitoreo, el que va a recibir también la información o va a ponerla a disposición para el aseguramiento. Entonces, digamos que cada una de las áreas, por supuesto, operaciones, cuando hablamos de economía circular, cuando hablamos de la medición de la huella de carbono, entonces cada una de las áreas va a tener que liderar de alguna manera su proceso de transformación. Y obviamente el tamaño de la organización es la que va a definir si es requerido incluir digamos, un comité de sostenibilidad o si se va a tomar un recurso propio de la organización. Sí, definitivamente sabemos que entonces no, estos temas no se pueden tratar solo desde una sola área y atenderlos todos primero porque es una gran cantidad de información, son distintos procesos, pero como todos van a estar vinculados, la idea es que todos tengamos desde las distintas áreas y en los distintos roles que tengan, pero siempre teniendo la perspectiva ESG en cada uno de los procesos también que van realizando, ¿no? Sí, yo creo que ahí, Sara, disculpa, es importante también no olvidar que el compromiso es del comité de dirección, ¿ok? Entonces, el comité de dirección es en realidad el que debe liderar y, y también ubicar quién va a supervisar esa estrategia. Entonces, obviamente va a haber un equipo que se encarga de implementar, pero en realidad es del comité de dirección, del gobierno de dirección el que va a dirigir este proyecto. Pues es un proyecto donde está cambiando desde el punto de vista la estrategia, el proceso, la misión, la visión, es todo. Pues entonces es, digamos, el gobierno corporativo el que de alguna manera lo debe impulsar y lo debe liderar. Esa es justo la palabra. El gobierno corporativo es quien impulsa que esto, y además no impulsa, pero además lo va monitoreando y va haciendo su evaluación para seguir trabajando en cómo evoluciona la organización dentro de esto. Definitivamente sabemos si en el gobierno corporativo esto no hay manera de que avance dentro de la organización. Ahora yo sí quisiera, ya para ir cerrando, preguntarle a Renzo justamente en el tema de los riesgos que estuvo hablando hace un momento. ¿Cuál es la importancia de la auditoría interna como esa tercera línea de defensa en la gestión de esos riesgos? ¿Cuál es la relevancia como tal del papel de esa auditoría interna, ¿no? Es importante aclarar acá que tomando en cuenta lo que dijo Yaneli, es tener en consideración la madurez de esta estructura, de esta gestión de ESG, que es una nueva forma de enfrentar los negocios en cada una de las empresas. Y si es menos madura, no hay mucho aseguramiento, pero sí entra el lado de consultoría, que es lo que habíamos estado hablando en la primera parte de la exposición. Pero siempre parados desde la tercera línea, porque no podemos ser vinculantes, finalmente perdemos independencia, pero sí por nuestro rol, por tener el conocimiento transversal de todos los procesos y tener acceso a metodologías y a benchmarks, sí podemos brindar el rol de consultoría para poder asesorar, incluso desde temas de la estructura, como comentaba Yaneli también, en función a la madurez. Si es importante en este momento contratar a una persona para que empiece todo de cero o contrato a un consultor que me permita, digamos, traer las mejores prácticas y sente la estructura por mí. Esa es una decisión, digamos, que va a ser de negocio, pero que puede pasar por recomendaciones del auditor. Es clave el rol del auditor para poder gestionar los temas de ESG, para hacerlos visibles al directorio, que es el sponsor de esta iniciativa cuando se decide transformar la empresa para poder abrazar ESG. Pero teniendo en cuenta de que tenemos que estar bien parados en la tercera línea para no perder la independencia en el diseño de la estructura que después vayamos a adoptar, ¿no? Ello sería. Perfecto. Yo quisiera también, pues en ese mismo orden de ideas, de repente consultarles, porque ustedes han hablado mucho acerca de estos factores del cambio climático y cómo van a incidir y todo ese tipo de cosas. Los equipos de auditoría interna también deben tener conocimiento de temas ambientales, o sea, son ellos quienes deben manejar la información desde el punto de vista ambiental o se hace a través de un tercero. ¿Cómo lo ves allí, Renzo y Daniel? Como también habíamos puntualizado, el tema el tema social, el tema de gobierno corporativo, son más
más entendidos por nosotros en el contexto de que han formado siempre parte de nuestras evaluaciones. El gobierno corporativo, el cumplimiento regulatorio, los modelos anticorrupción, el lavado de activos, el tema ético, son parte del gobierno que siempre han sido en torno del control de nuestras evaluaciones. Los temas sociales a través de la nómina, de la gestión de terceros, las debidas diligencias. También siento que hay puntos ahora importantes como la diversidad, la paridad, lograr la paridad de género, ¿no? Pero sí, tal vez, si yo tuviera que escoger alguno de los tres, que es más técnico, que requiere un conocimiento, de hecho, más técnico, más especializado, sería la medioambiental, ¿no? Y si echamos, digamos, mano de los estándares y de las recomendaciones del instituto, debemos preocuparnos porque nuestros presupuestos contemplen si no es posible tener un auditor especializado también, porque esto es parte de este viaje, de estas fases que les presenté, es contratar a consultores. De hecho, el instituto recomienda tener presupuestos para consultorías especializadas donde se excedan nuestras capacidades y metodología y comenzar a traer el conocimiento para capitalizarlo luego, ¿no? Un consultor es de mucha ayuda porque trae benchmarks, trae métodos de comparación, la forma más adecuada de poder hacer workshops donde se cree la conciencia y se identifiquen no solo los riesgos, sino las oportunidades, ¿no? Dónde actuar. Por ejemplo, si hablamos del sector financiero, es importante entender que el sector financiero, su rol importante es llevar a las personas de la informalidad a la formalidad, ¿no? De poder ser la primera, a través, por ejemplo, si es una empresa de seguros o también una empresa de banca múltiple en el sector financiero, puede ser la puerta de entrada a través de un seguro de insertarte en la bancarización o de una simple cuenta de ahorros con cero mantenimiento, por ejemplo. Ya ahí se está creando una cultura, estás ayudando y a formalizar, ¿no? Tema importante que salió en la pandemia con tanto subsidio que hubo y las personas no pudieron acceder porque eran males y no estaban registrados en padrones. Entonces, estos roles son de vital importancia y poderlos tener en los planes va a lograr la sostenibilidad finalmente empresarial, que era lo que incide en lo que hemos estado conversando. Bueno, muchísimas gracias, Renzo, por todo, digamos, el detalle de la explicación. Definitivamente también va a depender también de los proyectos, del enfoque de la organización, de sus objetivos, ¿no? Pero quizás contar también con ese presupuesto aparte para esas consultorías especializadas también va a ser algo de valor agregado, ¿no? Yo quisiera de repente tener, si Marcelo, Beatriz nos pueden dar algunas palabras finales, algunas reflexiones con las que pudiéramos ir cerrando acá nuestra sesión de hoy. Beatriz, puede empezar ahí. Gracias, Marcelo. Sí, nada más comentar que como podemos ya ir viendo, creo que en los últimos, yo diría 3 años, el tema de los estándares ESG y los temas que estamos comentando hoy día prácticamente han explosionado. Este es un tema que venía ya tomando fuerza desde el año, o sea, fuerza gracias al Acuerdo de París del año 2015, en el que, de que todos los países lo suscriben, empieza a tomar fuerza. Entonces, el tema, como ya les había dicho, de descarbonización, que tiene que ver con la parte I del ESG, y en nuestra región, en Latinoamérica, pensando en el contenido social que los proyectos deben tener hoy en día en cualquier industria y sobre todo pensando en industria extractiva, es un tema que ha tomado un cariz importante. Si vemos las encuestas, por ejemplo, de energía de KPMG a nivel global y de Latinoamérica, la de minería que ha salido recientemente, hace unos días también con información muy fresca del año 2022, todas ellas reflejan que el tema más importante es la descarbonización. Y es justamente el tema que forma parte, entre otros, de la discusión que estamos teniendo hoy en día. Así que eh, es un tema que nadie, creo yo, que se esté moviendo en el mundo corporativo, va a poder dejar de mirar. Y es un tema que realmente es emocionante porque tiene varios, o sea, no solamente tiene, por supuesto, un contenido económico,
sino además creo que es un tema que atañe a todos como personas, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer por el planeta en estos años para cumplir con los objetivos al 2050? Perfecto. Bien, Muchísimas gracias. yo, Marcel. yo, yo particularmente, a ver, la mayoría de los temas ahí se han cumplido, pero me gustaría reforzar el mensaje ahí que eso no es un tema nuevo, ¿no? Es un tema que estamos, que las empresas están mirando hace años ahí. El punto es que sea por temas de crisis, sea porque en algún momento no era la prioridad, esos temas parece que eran más desde el punto de vista de un speech, de un discurso de las empresas, do que de hecho de acciones para hacerlo ocurrir ahí. Y lo que ha pasado en los últimos años en algunos países de América del Sur con nuevas legislaciones, con nuevos reglamentos, ese tema básicamente se ha impulsionado. Pero, pero para mí más que el tema de reglamentos o legislación, o todo es la percepción del ser humano, o sea, de las personas respecto a estos temas. O sea, las personas, las empresas son conformadas por personas y las personas se han dado cuenta que eh, no podemos seguir no respetando el medio ambiente, a no teniendo transparencia y esos temas por sí solos han ganado una importancia porque las personas han percibido que eso es fundamental para el mantenimiento de las organizaciones a mediano y largo plazo y para el mantenimiento del planeta como tal. Entonces, yo creo que un poco las legislaciones y los reglamentos siguen a una tendencia de lo que ya se está empezando a ejecutar y así está pasando. Si uno u otro país aún no tiene un reglamento, una legislación, seguramente en algún momento va a llegar a ese punto y eh, eh, la verdad es que unos van a tardar más tiempo, otros van menos tiempo, pero todos los países y las empresas en algún momento van a cumplir con esos requerimientos ahí. Entonces, eso para mí es el punto más importante ahí y cada uno a su momento, pero todos van a avanzar ahí. Muchísimas gracias por la invitación otra vez. Un gusto estar con ustedes. No, imagínate, el gusto es de nosotros, estoy segura de que el público se lo ha disfrutado muchísimo, de hecho ya nos pasamos acá unos minutos y todavía tenemos una gran cantidad de audiencia con nosotros acompañándonos porque creo que ha sido un espacio bastante enriquecedor. Siempre al final pues no, nos falta tiempo para tantas cosas que queremos decir, también bueno, incorporar por supuesto esas preguntas de nuestro público que está muy atento a lo que ustedes van comentando. Yo quiero hacerles el recordatorio, la sesión queda grabada, pero también tienen en el chat los links para que puedan acceder y tengan el contacto directo con nuestros ponentes del día de hoy, socios de KPMG Venezuela y de KPMG Perú, que además siempre están publicando información súper interesante a través de las redes sociales y seguramente eso les podría ayudar muchísimo. Bueno, un resumen un poco de lo que estuvimos conversando. El señor pues Marcelo nos estaba comentando acerca de lo que es GRI como el estándar que es más predominante con ese estudio que se realizó. Los invito también a que lo revisen, pero recuerden que se está haciendo la actualización y en esta oportunidad esperamos entonces que tengamos también resultados de Venezuela para que podamos entonces también tener como indicadores importantes para reflejar nuestra gestión en materia ESG, alinearlos también un poco con lo que se está desarrollando en el mundo. Decía Marcelo también al final, pues que definitivamente como el público en general está impulsando que estos temas cada vez estén en boga, ¿no? No solamente viene desde una sola área, no solamente es el gobierno o es empresa que se estén impulsando los temas de sostenibilidad en general, sino como cada uno de nosotros como consumidores, como miembros de alguna organización podemos impulsar a que esto realmente se lleve a cabo porque entendemos la relevancia que tiene para todos, porque al final todos nos vamos a ver beneficiados de esto desde el punto de vista tanto económico como social como ambiental.
Nos comentaba también Marcelo, pues los temas de reportes, cómo hay una proporción más o menos entre un 28 y un 83% en los países, de cómo se está haciendo esos reportes de sostenibilidad y cómo se van incluyendo también los objetivos de desarrollo sostenible a los cuales pues estamos todos orientados en esa Agenda 2030. Sí, es un tema muy importante, tomé esta palabra que dijiste, es más lo que hay ahora de discurso que más que lo que se ha hecho, ¿no? Eso nos debe llamar también como a la reflexión y ver, entonces, pues debemos trabajar en esto ya, concientizar a nuestro público también, así como la empresa lo hace, digamos, a nivel de sus grupos de interés, pues nosotros también como personas en los espacios en donde estamos, cómo vamos impulsando a que esto ocurra y que ya realmente tengamos acciones concretas. Beatriz nos comentaba desde toda su experiencia del tema de energía, cómo se van a incluir, cómo están trabajando también en el desarrollo de proyectos para impulsar esas energías limpias, y cómo esa figura jurídica que tenía en Perú, pues sobre las obras de impuestos realmente pues, puede constituir un beneficio no solo para las organizaciones, sino al final pues para todos en el desarrollo de algunos de los proyectos en los que puede ir avanzando ese sector o determinados sectores, determinadas empresas, dependiendo de su tamaño, para la ejecución de algunos de estos proyectos. Renzo nos comentaba también acerca de, bueno, lo importantísimo que es trabajar en temas ESG, porque definitivamente representa un riesgo para que podamos tener y preservar nuestro negocio a futuro. Entonces, digamos, no hay mucho que decir allí. Yo creo que esa fue como determinante sus palabras. Definitivamente debemos montarnos a trabajar en temas ESG porque el mundo lo está exigiendo y si no, pues no, en algún punto pues ya no seremos parte de ese mercado, ¿no? Importantísimo, él también mencionaba lo de tener un responsable que por supuesto esté alineado y que tenga las capacidades en temas de sostenibilidad, pero también que definitivamente nos comentaba ya Nelly, si no tenemos el respaldo del gobierno corporativo y no es el que impulsa a que esto se esté desarrollando, lo coordine, lo monitoree y haga los ajustes correspondientes en esa evaluación de sus riesgos y de sus oportunidades, pues definitivamente esto no va a avanzar dentro de las organizaciones. Considerar, pues definitivamente que no son solamente los riesgos a los que está expuesta la organización, sino también las oportunidades que pudiera tener el sector para poder ir avanzando en estos temas. Yaneli nos decía inclusive que en el caso de Venezuela, pues también tenemos un tema importante que es entender que no trabajamos, digamos, de una manera aislada, sino que inclusive no estar dentro de todo este tema ESG, pues definitivamente puede dificultar que inclusive podamos internacionalizar nuestros productos o nuestros servicios, ¿no? Entonces, quizás también pues contar con algunas consultorías especializadas pudiera ser una parte importante para tener como organizaciones dentro de nuestro presupuesto para ejecutar acciones y no necesariamente que todos tengamos que tener el conocimiento de cada una de las cosas que pudiera resultar a veces quizás un poco más costoso también para la organización. Yo creo que es mucho lo que se puede hablar acá. Ojalá que tengamos nuevamente la oportunidad de compartir espacios con ustedes. Estamos muy complacidos de que hayan destinado su tiempo para esto. Quiero que sepa el público que no solamente destinar tiempo para estar aquí en la mañana de hoy, sino que parte de preparar todo qué es lo que se va a decir, que digamos el material, todo este tipo de información. Nuestros socios han tenido la disposición para apoyarnos en esto y seguimos haciéndolo porque definitivamente es un compromiso que tenemos, es parte también de nuestro propósito como marca, como KPMG. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que vamos a tener la grabación. Próximamente les estaremos avisando cuando tenemos la grabación ya disponible en YouTube. De todas maneras, por el chat les compartí el link para que puedan acceder a la primera y a la segunda grabación de nuestro seminario. Y nos veremos próximamente porque vamos a tener nuestra próxima sesión también de seminarios. Les vamos a estar anunciando por las redes sociales de qué tema se trata. Gracias y que tengan todos un feliz día. Muchísimas gracias, Renzo, Marcelo, Beatriz, por estar con nosotros, muy agradecidos y espero, bueno, contar con su presencia en una próxima y también, pues, estamos a disposición para lo que Perú podamos apoyar a KPMG Perú, pues, por supuesto. Muchísimas gracias. Claro que sí, cuenten con nosotros. Muchísimas gracias de verdad y que tengan un feliz día. Una excelente experiencia haber trabajado con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día.